En el video pasado habíamos visto varios recursos que utilizamos en la realización de planos. Habíamos visto vistas auxiliares, distintos tipos de cortes, corte longitudinal, corte quebrado, corte vista. Bueno, los vamos a ver en mayor detalle ahora, vamos a meternos más en el concepto bien fino de esos recursos, y la idea va a ser terminar en el video haciendo la práctica correspondiente referida justamente a todos los tipos de cortes. Bueno, vamos a refrescar un poquito. eh, Nosotros cuando empezamos a ver proyecciones ortogonales hablamos de las tres vistas fundamentales. De hecho, esa primera práctica fue realizar las tres vistas fundamentales de distintas piezas con líneas visibles y líneas no visibles. Obviamente que con las tres vistas fundamentales, con líneas visibles y no visibles, teníamos toda la información para poder saber cómo era esa pieza. Si habría que fabricarla, no habría ningún problema. Pero sabemos que en dibujo técnico no nos manejamos así, nos manejamos con un plano, acá mencionado como plano de detalle de la pieza, donde se da la información necesaria y no más de la información necesaria. En este caso, acá tendríamos una pieza sencilla, la estaríamos viendo a través de esta perspectiva isométrica, sería el equivalente a tenerla en la mano esa pieza, y tenemos, por ejemplo, la resolución de un plano estándar, porque acá no estamos aplicando incluso a ninguno de esos recursos como vistas auxiliares, ningún tipo de corte, y todos aquellos que todavía ni siquiera hemos visto, pero ya nos damos cuenta que para esta pieza sencilla, con dos vistas, una vista de frente y una vista superior, es más que necesario, obviamente con las cotas, y con este plano, o sea, este planito que vemos acá, formado por esas dos vistas, frente y superior, ya sería perfectamente realizable esa pieza. De hecho, eso es lo que nosotros vamos a tener como concepto. Lo habíamos dicho, lo reforzamos ahora, nosotros vamos a hacer las piezas con la menor cantidad de recursos, ya sea una vista, un corte, bueno, lo que se adapte mejor para cada pieza, ¿sí? Pero no vamos a dar información de más, eso nunca se hace, siempre se da la información necesaria, pero ojo, no puede faltar ninguna cota, ningún detalle, porque si no genera una ambigüedad y esa pieza nadie la va a poder sino fabricar, ¿sí? Entonces siempre se da y se adapta justamente los recursos que yo dispongo de dibujo técnico, se adapta para cada pieza en especial, ¿sí? Eso lo va a elegir el dibujante. Por eso siempre el camino de dibujar un plano al principio para cuando se empieza en el dibujo técnico es un poco lo más complicado porque justamente implica tomar decisiones. Bueno, repasamos un poquito vistas auxiliares. Este es el ejemplito que vimos para definir las vistas auxiliares. ¿Qué es lo que pasaba en las vistas auxiliares? Bueno, justamente había partes de la pieza, como vemos esta parte acá que quiebra, que no era paralela a ninguno de los planos principales de proyección, ¿sí? Entonces, si yo miro desde abajo, todo este tramo no va a generar ningún problema porque va a proyectarse en deformación. Pero si yo miro desde abajo, ¿sí? Esta parte de la pieza iba a tenerla acá proyectada completamente deformada. Entonces es donde surge justamente el criterio de vistas auxiliares. ¿Cómo resuelvo esta pieza? Bueno, esta vista me da información justamente de cómo quiebra, en qué ángulo quiebra la pieza. Puedo obtener obviamente mucha más información como estas medidas, la medida de la altura de la pieza, ¿sí? Pero la vista A, vemos que la vista A justamente es una vista parcial que me indica este tramo de la pieza que no se deforma, ¿sí? Entonces hago una vista parcial desde A, ¿sí? Y hago una vista, obviamente parcial, auxiliar desde B. Esta vista auxiliar es el observador mira perpendicular al plano con el que la pieza está quebrando, ese plano que quiebra con un cierto ángulo de la horizontal. Proyecto sobre un plano paralelo al quiebre de la pieza y acá lo rebato. En esta proyección, mirándola desde B, la pieza no se deforma, ¿sí? Ambas vistas son parciales, esta es una vista parcial, esta es una vista auxiliar, obviamente las vistas auxiliares también son parciales, y acá opté por cortar las vistas con esta línea recta, ¿sí? Un zigzag y otro tramo recto, es una línea en 0,2, y este tipo de línea sobrepasa los límites del dibujo para que nadie pueda pensar que es una arista de la pieza, ¿sí? En los dos casos utilicé el mismo recurso. Vamos a ver otro ejemplo.
Fíjense, acá es una pieza donde tenemos un tramo, ¿sí? Este tramo, el tramo izquierdo de la pieza, es paralelo a uno de los planos de proyección, no hay ningún problema en proyectarlo, ¿sí? Esta vista, que sería una vista, supongamos, de frente, ¿sí? No tiene ninguna deformación, y es la que me indica que justamente acá, esta parte derecha de la pieza es la que quiebra con un cierto ángulo, ¿sí? Esta parte, al no ser paralela a ninguno de los planos de proyección, ¿sí? Es donde tengo que utilizar la vista auxiliar. Entonces, miro desde A, ¿sí? Miro desde A, proyecto en un plano paralelo a la parte esa de la pieza que quebró con un ángulo particular, ¿sí? Y la rebato sobre esta parte, y acá obtengo la vista A, ¿sí? Al mirar perpendicular al ángulo con que quiebra, ¿sí? Al plano con que está quebrando esa pieza, esta parte no se va a deformar, ¿sí? Entonces acá tenemos la solución donde tenemos una vista parcial, una vista auxiliar y la vista completa, ¿sí? ¿Está? Fíjense que acá utilizaron otro criterio para cortar la vista parcial, es una línea a pulso irregular también en 0,2. La vista auxiliar también usamos el mismo recurso, una línea a pulso irregular que arranca y termina, donde yo corté la arista de la pieza. Fíjense que en el caso anterior, no, vamos a ir al caso anterior, sobrepasaba. Esto, cuando son líneas así rectas en zigzag, sobrepasa y sobrepasa, ¿sí? Siempre usamos el mismo criterio, en este plano usamos líneas con zigzag, el mismo criterio, ¿sí? Acá, como es línea recta, conviene que sobrepase para que nadie tenga duda que esto puede ser una arista de la pieza, ¿sí? En este caso, como es una línea irregular, no hay ningún problema de llevarla hasta donde termina la arista real de la pieza, porque al ser irregular ya queda claro que no es una arista que forma parte de la pieza. Fíjense, otro detalle, siempre conviene rebatir en algún lado conveniente que no confunda a la vista que yo tengo. En el caso anterior, ¿sí? Yo podía rebatir hacia el mismo lugar porque acá no generaba ninguna interferencia. Miraba desde ambos lados y rebatía hacia el mismo lugar. En este caso, si yo hubiera visto desde acá arriba, se me iba a encimar con esta vista parcial que la estoy viendo como si fuera una vista superior parcial, ¿no? Entonces, acá no me conviene mirar de esta posición y llegar a la auxiliar acá, sino me conviene mirar de esta y colocarla en el lado contrario a esta vista parcial para que no se encime, ¿sí? En el caso de que se puedan poner al mismo lado, se ponen. En el caso contrario, se opta por que no haya superposición, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá la vemos, la pieza en el espacio, ¿sí? Fíjense, acá estaría mirando desde frente, sin deformación, vemos el ángulo con el que quiebra, ¿sí? Miramos desde arriba, tenemos esa vista superior parcial, ¿sí? Y acá este plano paralelo al quiebre de la pieza, para así obtener también lo que sería una vista auxiliar, ¿sí? Acá estaría la resolución en proyecciones. Acá también pudimos colocar tanto la vista esa superior parcial como la vista auxiliar, las podemos poner del mismo lado, porque no se genera ningún tipo de interferencia, ¿sí? La flechita siempre mostrando desde dónde mira y hacia dónde mira el observador, la letra A, y la vista auxiliar siempre con la aclaración vista A. Bueno, acá tenemos un último ejemplo de una vista, de una pieza donde la resuelvo con vistas auxiliares. Es una pieza un poco ya más compleja, acá la podemos ver en esta isometría, ¿sí? Y acá la resolución, donde justamente si yo miro desde acá, obtengo lo que sería una vista de frente, acá no hay ningún problema, nada se me está deformando. Miro desde arriba, ¿sí? Miro desde arriba solo lo que no se deforma, ¿no? Obviamente, y acá obtengo esa vista superior parcial, acá también se hace esa línea a pulso irregular, ¿sí? Corto, donde ya empiezo a tener deformación, corto la vista superior. Y acá conviene mirar desde esta posición para que no haya superposición. Si yo mirara desde acá, la vista auxiliar me quedaría acá y se superpondría. Entonces miro desde abajo, ¿sí? Proyecto y rebato, ¿sí? Y siempre dejo bien alineada y con el ángulo correspondiente la vista auxiliar, ¿sí? Para que quede bien claro que esta es la que estaba con este ángulo, ¿sí? Que el plano quebró con un cierto ángulo, ¿sí? Para que no haya dudas que la estoy mirando y la rebatí sobre esta posición donde aclaro, obviamente, siempre que es la vista A. Bueno, vamos a pasar a ver algunos ejemplos ahora de corte longitudinal. En este caso es
Es una pieza sencilla, ¿sí? Donde tenemos acá la isometría completa. Ya vamos viendo que tenemos un plano de corte, justamente longitudinal, porque, bueno, cuando las piezas se adaptan a este caso que tengo un plano longitudinal donde me corta todos los sectores no visibles de la pieza, es donde opto por esta solución, ¿sí? Esta pieza en el extremo izquierdo tiene una parte ahuecada, después en el extremo derecho, esta parte más alta de la pieza, tiene un agujero completamente pasante. Eso ya lo puedo estar viendo acá cuando veo esa perspectiva en corte directamente, ¿no? Bueno, ¿cómo resuelvo esta pieza originalmente? Bueno, esta sería la representación estándar, una vista de frente, ¿sí? Con líneas visibles y no visibles. La de las partes ahuecadas obviamente se resolverá con líneas no visibles. Y una vista superior, ¿sí? Sin ningún tipo de línea no visible en este caso, una vista superior que no va a cambiar en nada. Bueno, plano de corte longitudinal atravesando justamente la parte oculta de la pieza para el observador que mira de frente. Ese plano de corte me divide la pieza en dos. Esta porción de pieza, la que queda entre el observador y el plano de corte, es la que se elimina. Conclusión, yo me voy a quedar con esta porción de pieza. Esto es lo que va a ver el observador ahora, y justamente lo que me ayuda a transformar lo que no se veía en lo que ahora se ve, ¿sí? Donde el plano de corte toma contacto con la pieza es donde se raya, ¿sí? Entonces, conclusión, yo originalmente hubiera tenido este plano, ¿sí? Con una vista de frente y una vista superior. ¿En qué se transforma eso? Se transforma en esto que vemos acá a la derecha, en un plano, pero donde lo represento con una vista superior, y en la vista superior voy a indicar el plano de corte, ¿sí? Ese plano de corte, justamente acá yo tengo un eje de simetría de la pieza por donde pasa el plano de corte. Si no hubiera eje de simetría, tendría que colocar una línea de eje. Acuérdense que la línea de eje es trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, en línea de espesor 0,2. Y yo refuerzo esa línea con un espesor mucho mayor, un espesor más de 1, 1.2, ¿sí? En ambos extremos de donde arranca y donde termina el plano de corte, y se coloca una flecha, ¿sí? Indicando para dónde mira el observador está mirando en ese sentido, la flecha toca esa línea reforzada que indica el plano de corte, se arranca con la letra A y se vuelve a terminar con la letra A. En ambos extremos la simbología es la misma. Línea reforzada, flecha que indica de dónde mira el observador, letra A, flecha que indica de dónde mira el observador, letra A. La flecha toca la línea reforzada, la flecha toca la línea reforzada. Conclusión, la vista superior se repite, ¿sí? Se coloca esta indicación, y en lugar de la vista de frente yo voy a representar el corte correspondiente, ¿sí? Donde justamente las líneas no visibles son las que se van a transformar ahora en líneas visibles, ¿sí? Toda esa superficie que el plano de corte tocó la pieza, ¿sí? Esa superficie es la que va a ir rayada. El rayado de corte es un rayado con una línea finita, 0,2, separada 2 milímetros y a 45 grados de lo que sería la base de la pieza, ¿sí? Entonces, esta sería la representación original, a la izquierda, y a la derecha tenemos la representación con corte, ¿sí? Siempre en el caso de cortes longitudinales se va a repetir la vista superior, en la vista superior se va a indicar por dónde pasa el plano de corte, y en lugar de la vista de frente se va a resolver el corte, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que va a cambiar? Que las líneas no visibles ahora pasan a ser visibles, que la superficie que se cortó con el plano de corte se va a rayar a 45 grados con esa línea finita, y que se va a indicar corte AA, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otra pieza con 3 sectores no visibles, son 3 agujeros. Fíjense acá en la parte donde está cortada ya lo vemos mejor. El de la parte, tomemos esto como la izquierda, es no pasante, el agujero central pasante, y un agujero sobre la derecha también pasante, ¿sí? Acá tenemos la pieza original sin cortar, tenemos el plano de corte acá en rosa, ¿sí? Que nos divide longitudinalmente la pieza, y justamente son agujeros que están sobre el eje longitudinal, se adapta perfectamente justamente para un corte longitudinal. Acá tenemos la resolución de la pieza, lo que sería la representación estándar, vista superior y vista de frente con líneas visibles y no visibles, ¿sí?
Acá el plano de corte ya me dividió las piezas, esta parte grisecita que es la que está entre el observador y el plano de corte es lo que yo elimino, y acá vemos cómo me queda la porción de pieza final, ¿sí? El observador va a mirar, y esto es lo que va a representar en lugar de la vista de frente, ¿sí? ¿Qué es el corte en definitiva? Es la vista de la porción de pieza que queda. Sigue siendo una vista de la porción de pieza que queda. Con la salvedad de que acá vemos en anaranjado, ¿sí? Todo lo que el plano de corte cortó, tocó y cortó, y eso es la superficie que se va a rayar. Siempre la superficie que hizo contacto con el plano de corte es lo que se raya en el corte propiamente dicho. Y obviamente, como nos pasó antes, todas las líneas no visibles de la vista de frente obviamente se van a transformar en líneas visibles. Conclusión, mi representación estándar es la que tengo a la izquierda, mi representación con corte es la que tengo a la derecha. La vista superior siempre se va a repetir, acá el eje longitudinal me está indicando el plano de corte, el extremo se refuerza con mucho espesor, mucho más, insisto, 1,2 como mínimo, 1,2 de espesor, línea y flechita, letra A, línea y flechita, letra A. Si hubiera más de un corte en cualquier pieza, después del corte A vendrá el corte BB, el corte CC, ¿sí? Siempre que sean en un plano único de corte, ¿sí? Bueno, entonces, vista superior, empieza el corte A, termina el corte A, y en lugar de la vista de frente, el corte propiamente dicho con la leyenda corte AA, ¿sí? Bueno, vamos a corte quebrado. Ya habíamos visto algo de corte quebrado, y acá tenemos justamente una pieza que se adapta perfectamente para un corte quebrado, ¿sí? Recuerden que cuando yo un plano único, longitudinal, acá me estaría cortando que este extremo de la pieza huecada y este agujero que tengo en el extremo derecho, ¿sí? Este extremo ahuecado de la parte izquierda, ese plano longitudinal lo agarra, y este también. Pero me estaría dejando afuera cualquiera de estos dos agujeros, o este agujero que está más en la parte central de la pieza, ¿sí? Entonces, bueno, acá un corte longitudinal no me sirve. Opto por el corte quebrado. Vamos a ver el concepto del corte quebrado. Corte quebrado arranca por un extremo de la pieza, por el extremo izquierdo, corto completamente, esto es importante, siempre hay que cortar completamente lo que yo quiero mostrar. No sirve cortar un tramito y cambiar y hacer el quiebre y ir a buscar otro, ¿sí? O cortar un agujero, un tramo, y hacer el quiebre antes de que termine de cortarlo completamente. Siempre el plano de corte tiene que cortar completamente lo que yo voy a cortar. Fíjense que acá corto completamente y quiebro buscando el otro agujero, ¿sí? Pero ya lo corté completamente. Quiebro, arranco antes de que empiece, corto completamente este, ¿sí? Fíjense que estos dos agujeros son iguales, con cortar uno o el otro daba lo mismo, ¿sí? Me conviene este porque si yo sigo con el mismo plano, termino cortando este otro agujero, ¿sí? ¿Sí? El agujero que veo acá, que es pasante, ¿sí? Entonces corto completamente este otro, y una vez que corté completamente este otro agujero, ahí hago el quiebre y vengo a buscar el último agujero, este que tiene una sección en la parte inferior circular y en la parte superior cuadrada, bueno, y lo corto completamente y salgo por el extremo derecho de la pieza, ¿sí? Una vez que elimino la parte que está entre el plano de corte y el observador, me queda esta porción de pieza, ¿sí? La que vemos acá. Bueno, obviamente acá el observador mirará, ¿sí? Y representará el corte que resulta de esta porción de pieza que quedó, ¿sí? Donde el plano de corte hizo contacto con la pieza, esas superficies se van a rayar, ¿sí? ¿Cómo se representa el corte quebrado? Ya en el plano propiamente dicho, bueno, de nuevo, la vista superior no va a tener ningún problema, y es donde yo voy a indicar por dónde camina, por dónde va ese plano de corte. Siempre cortes longitudinales y cortes quebrados en la vista superior, en la inmensa mayoría es donde justamente se van a indicar los recorridos de esos cortes, ¿sí? Entonces, vista superior, siempre los planos de corte se van a indicar con línea de eje, ¿sí? Por más que no haya ejes de simetría, hay que poner esa línea de eje indicando el plano de corte, ¿sí? Línea de eje, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, línea finita en 0,2. Los extremos del corte, que lo vemos acá y lo vemos acá, igual que para el corte longitudinal, esa línea se refuerza y se colocan flechas, letra A,
flechas, letra A, la flecha tocando la línea gruesa, la flecha tocando la línea gruesa, indicando de dónde mira el observador. Y después, en cada quiebre, se refuerza ese ángulo a 90 grados con línea también del mismo espesor que en el extremo. Se refuerza el quiebre y se refuerza angularmente ese quiebre. Y en cada quiebre se va poniendo una letra siguiente a la A. Empezamos con la A, B, C, D, E y termino en A por donde salió el corte. Entonces, insistimos, en la vista superior se indica el recorrido del plano de corte y reemplazando a la vista de frente se realiza el corte propiamente dicho, que es lo que el observador ve de la porción de pieza que queda. Obviamente, todas las líneas que antes habían sido no visibles, ahora se van a transformar en líneas visibles, ¿sí? Y el rayado de corte, obviamente, es donde el plano de corte tomó contacto con la pieza. Toda esa superficie que el plano de corte tomó contacto con la pieza, que el plano de corte cortó, se raya, ¿sí? Tengan en cuenta algo que también mencionamos en el video pasado, que estas aristas son aristas imaginarias, donde el plano de corte quiebra, se generan como estas aristas imaginarias. Acá vemos otra, ¿sí? Sería esta, en definitiva esta de atrás es coincidente, para el que mira desde esta posición. Esas aristas no se representan porque no forman parte de la pieza, son aristas imaginarias. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, esas aristas no se representan. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, otro ejemplo de corte quebrado. Acá, fíjense, estos agujeros, estos 4 agujeros en las esquinas de las piezas de esta pieza son los mismos, son iguales. Cambia el agujero central, es un agujero central pasante, con una parte superior de sección hexagonal y una parte inferior de sección circular. Entonces acá con cortar un agujero de estos 4 que son iguales y el agujero central era suficiente. ¿Sí? ¿Qué se tomó entonces como solución? Fíjense acá en la vista superior, se corta completamente uno de esos 4 agujeros, ¿sí? 4 me refiero a estos que son iguales, ¿sí? Completamente, una vez que lo atravesé, ahí quiebro. Y ahora voy a buscar el agujero central, ¿sí? Que ese también lo corto completamente. Se nos fue la filmina, está. También lo corto completamente, ¿sí? Acá pude haber quebrado y cortar otro, ¿sí? Como son iguales, y según las indicaciones del plano se da cuenta que son iguales, no es necesario. Entonces, cortando este de forma completa, quebrando y cortando este otro, puedo salir directamente por acá y evitar ir a cortar cualquiera de los otros. Pude haberlo cortado para un lado o para el otro y no estaba mal, ¿sí? Bueno, ¿cómo se indica? Ya lo dijimos, el recorrido con línea de eje, ¿sí? ¿Está? Y extremo y extremo, refuerzo la línea esa, letra A, flechita, y en cada quiebre refuerzo angularmente los quiebres y coloco la letra subsiguiente. Empezamos con A, B, C y terminamos con A. ¿Sí? Entonces, de esta pieza, con este corte quebrado indicado en la vista superior, y luego reemplazar lo que hubiera sido una vista de frente estándar con la parte de la pieza que me quedó, ¿sí? Donde justamente, en este caso, estas líneas visibles hubieran sido no visibles, estas líneas visibles hubieran sido no visibles, y esto ya no lo dibujo. Esto ya no lo dibujo como no visible porque no tiene sentido. Yo sé, ¿sí?, que estos 4 agujeros voy a saber que son iguales, si no hay indicación en contraria, tengo que adoptar la lógica de que son iguales porque ya me están indicando que este agujero es pasante. ¿Sí? Entonces, con este corte ABCA ya queda completo y entendido que se está refiriendo a esta pieza. Este corte quebrado es otra opción que me sirve para identificar, en este caso, esta pieza. Bueno, el último recurso que vamos a ver hoy, corte vista, justamente este ejemplo era el que habíamos dado la clase pasada. Habíamos dicho que corte vista se adapta para piezas de revolución. ¿Cuáles eran las piezas de revolución? Habíamos dicho, fíjense, son piezas que, haciendo girar una sección, ven acá esta sección que ya está rayada, ¿sí? Sobre un eje, en este caso sobre un eje vertical, si yo sobre un eje vertical hago girar esta sección, me describe esta pieza, ¿sí? Esto es un sólido de revolución, termina siendo una pieza de revolución. Obviamente son piezas simétricas y que se adaptan perfectamente para hacer lo que es el criterio de corte vista. Bueno, originalmente, esta pieza hubiera estado en forma completa, obviamente. Sí, en el caso de estar completa, ¿cómo la resolvía? Si yo miro y estaba completa, obtengo esta vista que vemos acá de frente, con obviamente todas esas líneas interiores de este agujero central,
estos agujeros obviamente van a ser no visibles, ¿sí? Y mirando desde arriba la vista superior correspondiente, ¿sí? Esta sería la representación estándar. El corte de vista justamente lo que me elimina es un cuarto de la pieza, ¿sí? Este cuarto que estoy marcando acá, desde acá hasta acá, todo esto se elimina, acá en la perspectiva lo puedo ver mucho mejor, ¿sí? Siempre se elimina el cuarto derecho de la pieza. Si yo lo miro de frente, se elimina la porción derecha de la pieza, ¿sí? Bueno, la vista superior se va a representar tal cual, no va a haber ningún cambio. En la representación estándar y en la representación con corte de vista, la vista superior no cambia para nada. Y reemplazando la vista de frente, línea de eje, ojo, no se equivoquen acá, esto es línea de eje, de este lado la vista, acuérdense que del lado izquierdo, donde la pieza no tocó nada, sin líneas no visibles, y del lado derecho, que es donde yo saqué ese cuarto de pieza, ¿sí? Ese cuarto de pieza que yo retiré, del lado derecho, obviamente, al retirar ese cuarto de pieza, yo voy a estar viendo todo lo que era no visible, lo voy a estar viendo visible, ¿sí? Esta arista, esta de acá, ¿sí? Estas dos generatrices del agujero, ¿sí? Tengan en cuenta algo importante que es inevitable que cuando uno empieza a dibujar se olvida, y no lo reconoce este detalle. Este agujero arranca con un diámetro en la parte superior menor y en la parte inferior se ensancha. Bueno, ese ensanche genera una línea que estoy mostrando acá. ¿Ven esta línea que estoy mostrando acá con el puntero rojo? Bueno, esta línea es el cambio de sección, ¿sí? Justamente de una sección de menor diámetro a mayor diámetro. Eso genera un escaloncito, ¿sí? Ese escalón es esa arista que se ve ahí atrás, ¿sí? Bueno, esa arista que se ve atrás, obviamente genera este escalón que queda tapado. Si yo miro desde arriba, eso no veo el escaloncito, pero el escalón está. Bueno, este escalón está en todo el perímetro de la pieza, y ese perímetro genera esta línea que yo marco acá. Siempre que ustedes tengan un cambio de diámetro en un agujero, esta línea que está acá, que la estoy marcando con el puntero, tiene que estar. No pueden hacer esta, venir bajando, bajando y olvidarse de hacer este tramito. Siempre que hay un agujero con cambio de diámetro, recuerden que tiene que haber una línea que divide los cambios de diámetro. Es el escalón que se forma justamente por el cambio de diámetro. Eso ténganlo en cuenta porque es muy común que se olviden de hacer esta línea, que se las voy a decir muchas veces porque siempre es de lo que más confusión genera. Las cosas que más confusión generan son olvidarse justamente cuando hay un cambio de diámetro de esta línea, ¿sí? Y hacer el corte de vista y volver a hacerlo no visible acá. No se hace lo no visible, ya se está marcando acá como visible. Otro error es trazar en lugar de una línea de eje una línea continua, ¿sí? Porque piensan que esto es, obviamente, se genera acá una arista, pero es una arista imaginaria. Yo no la voy a estar mostrando porque no existe ahí, ¿sí? Vamos a ver en la próxima filmina justamente que hablamos de algo de eso. Fíjense, acá tenemos una pieza de revolución. Si esta sección yo la hago girar, formo esta pieza a través de un eje vertical, ¿no? Esto se adapta justamente para un corte de vista. Fíjense estas tres opciones de corte de vista. El corte de vista siempre quito un cuarto de la pieza, este cuarto de la derecha es el que se quita. La vista superior se repite tal cual sin ningún inconveniente. Todo lo no visible se transforma en visible justamente en el cuarto de la pieza que yo quito, línea de eje, y ven lo que hacen acá, incorrecto. Todas las líneas no visibles no hay que hacerlas, ya están mostradas acá en el sector donde yo hago el corte, ¿sí? Entonces, justamente incorrecto, no hay que mostrar las no visibles, ya la estamos viendo del lado donde yo hice el corte, ¿sí? Otra de las cosas que yo les aclaraba, incorrecto, tratar de hacer una línea continua acá, como mostrando que acá hay una arista generada por el corte. No, se hace línea de eje, no se hace línea continua. Siempre las líneas de eje, recuerden que sobrepasan los límites de las vistas. Siempre las líneas de eje sobrepasan los límites de las vistas. Entonces, esta es la forma correcta, donde yo divido el corte de vista, siempre el corte del lado derecho, ¿sí? La vista del lado izquierdo, línea de eje divide, de este lado nada no visible, porque todo lo que es no visible lo voy a ver del lado derecho, pero visible, ¿sí? Bien, y bueno, y siempre recordar, todo lo que tomó contacto del plano de corte con la pieza lo voy a rayar, ¿sí? Tanto en este caso como en el caso anterior. Acá el plano de corte tomó contacto por acá, este pedacito después del agujero hasta el borde de la pieza, ¿sí?
Bueno, entonces tengan estas cosas en cuenta porque es lo más común. Y fíjense justamente lo que yo les decía en los cambios de diámetro de este agujero. Este agujero que atraviesa la pieza desde abajo hasta arriba, fíjense que arranca con un diámetro menor, se ensancha y después se vuelve a hacer menor el diámetro. Bueno, fíjense acá justamente, diámetro más chiquito, se ensancha y se vuelve a achicar. Estas aristas que estoy marcando acá en rojo, ven que son los escalones que se forman justamente por el cambio de diámetro. Esta línea que marco en rojo acá, y esa línea que marco en rojo ahí, esas líneas hay que dibujarlas siempre. Donde hay un cambio de diámetro en un agujero, se genera una arista, se genera una arista. No se olviden de dibujar esas aristas porque también, junto con estos errores, de dibujar de este lado izquierdo lo no visible y dibujar en lugar de eje línea continua, son los 3 errores más comunes del recurso de corte de vista. Bueno, otro detalle de corte de vista. Si el corte de vista yo lo pongo horizontal, el corte lo pongo del lado inferior, ¿sí? Si el corte de vista es vertical, acuérdense del lado derecho, ¿sí? Siempre. Y si lo pongo horizontal, la pieza la pongo según el eje, ese eje de rotación de lo que sería la pieza de revolución, lo pongo horizontal, el corte va del lado inferior. Bueno, vamos a ver cómo vamos a manejarnos con la práctica. La idea es la siguiente. Esto sería un ejercicio ya resuelto de la práctica. Nos basamos en algo de lo que ya vimos en este video, donde les va a aparecer una pieza completa, media pieza, ¿sí? El plano de la pieza, ¿sí? El plano donde ustedes van a tomar las medidas, este plano va a aparecer en cuadriculado, obviamente ustedes lean los cuadraditos, ¿sí? Lean los cuadraditos y transpórtenlos después a una hoja cuadriculada en limpio, ¿sí? Entonces, el plano va a estar dado por un plano estándar, vista superior, ¿sí? Y vista de frente, con líneas visibles y las líneas no visibles que correspondan. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, a través del plano de la pieza y de la perspectiva que tienen, realizar, en este caso, un corte longitudinal. ¿Qué van a hacer? Obviamente, la vista superior se va a repetir. ¿Qué es lo que fíjense lo que está indicado acá? Vista superior con la indicación del corte correspondiente. O sea, hay que repetir la vista superior, ahí no hay ninguna novedad. Y la indicación del corte. Si es un corte longitudinal, lo que dijimos, va a haber una línea de eje, refuerzo, flecha A, refuerzo, flecha A. ¿Sí? Y en lugar de la vista de frente, lo que voy a resolver justamente es el corte, donde ahora sí va a aparecer la transformación de líneas no visibles en visibles, y la superficie que quedó cortada con ese rayado a 45 grados separado por 2 milímetros. Ustedes, esto que va a aparecer en cuadriculado, acá no, pero va a aparecerle a ustedes en cuadriculado en los ejercicios, tomen los cuadraditos y llévenlo con la misma medida en cuadraditos para dejar la proporcionalidad. Les recomiendo por hoja cuadriculada no resuelvan más de una, es más, si ven que no les entra, giren la hoja para que les pueda entrar la vista superior, ¿sí? Con la indicación del corte y el corte correspondiente, ¿sí? Pero vayan tomando las medidas de forma de que les quede las vistas y el corte en forma proporcionada. Insisto, esto es el dato, lo que está a la izquierda, y ustedes van a tener que resolver en esta hoja que para ustedes va a estar en blanco, ¿sí? Insisto, vista superior con la indicación del corte correspondiente, en este caso corte longitudinal, y ustedes resuelven el corte correspondiente, obviamente arriba y alineado, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio que les toca. Este va a ser, está en la práctica, en la guía de práctica, este va a ser el ejercicio que consideremos el ejercicio 1. Esto es lo que ustedes tienen como vista de frente y superior. Pueden tomar, insisto, los cuadraditos, acá tienen incluso la imagen en perspectiva, y ustedes resuelvan, acá van a repetir esta vista superior, bueno, es lo que dice acá, vista superior con la indicación del corte correspondiente se va a repetir. Ustedes van a tener que indicar el corte longitudinal, como ya lo explicamos. Y en lugar de la vista esta de frente, representarán el corte, acá abajo indicarán corte A, y rayado de corte que corresponde, y lo que se transformó de eh, no visible a visible, ¿sí? Cuando yo en este video voy a explicar ahora algunos más. Ustedes solamente ahora van a hacer el ejercicio 1, ¿sí? La idea es que hagan el ejercicio 1, me lo envíen por WhatsApp, yo una vez que veo que está bien y se entendió el ejercicio 1, ahí los habilito para hacer más ejercicios. Pero insisto, por ahora solo quedamos con el ejercicio 1. Les sigo explicando el resto. Acá, esto va a ser el ejercicio 2 de corte longitudinal, lo mismo.
vista de frente, vista superior, líneas visibles y no visibles, podemos contar los cuadraditos para tomar la proporcionalidad y llevarlos después a la resolución. Acá tienen como gran ayuda ya la media pieza cortada, ¿sí? Bueno, repiten la vista superior, van a tener que hacer la indicación correspondiente y acá el corte, cuando los habilite a hacerlo, ¿sí? Práctica de corte quebrado, tomamos como referencia el que vimos en este video, ¿sí? La resolución es lo mismo, ¿sí? Yo voy a repetir la vista superior, la indicación del corte, y en lugar de la vista de frente, lo que corresponde, en este caso el corte quebrado correspondiente, ¿sí? Bueno, otro caso de corte quebrado, este para resolver, obviamente, el otro fue un ejemplo, y el caso de corte vista. Bueno, cuando hagamos los ejercicios de corte vista, van a tener los mismos datos de siempre, esto va a estar en cuadriculado, van a poder contar los cuadraditos, repetirán la vista superior, y acá el corte correspondiente. Línea de eje, de este lado izquierdo, solo lo visible, del lado derecho, eh, lo no visible que se transformó en visible, justamente, ¿sí? A lo que me refiero es que acá no va a ir nada no visible porque ya lo van a ver de este lado como visible, lo que aclaramos. Fíjense que acá, en el caso de corte de vista, yo pongo vista superior solamente, porque acá no hay que indicar nada. En el corte de vista no hace falta indicar nada en el lugar de la vista superior. La vista superior queda tal cual, ¿sí? Por eso fíjense que acá ya no aclaré nada de ninguna indicación. Bueno, y acá tenemos un ejercicio denominado 4, numerado como 4 para la práctica de corte de vista. Bueno, insisto, ustedes ahora, una vez que ven este video, empiecen resolviendo esta práctica 1, este ejercicio 1, lo resuelven en hoja cuadriculada, cuentan los cuadritos para darle la proporcionalidad a la resolución, y me lo envían por WhatsApp. Una vez que yo veo que ese ejercicio 1 está bien hecho, ahí los habilito para continuar con los demás ejercicios de la práctica, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a dejar acá y, insisto, espero que me envíen este ejercicio número 1 y así después de las correcciones yo les indico con cuáles ejercicios seguir. Bueno, después seguiremos con un próximo video la próxima semana donde sumaremos más recursos para la resolución de planos.